Antes de empezar, las imágenes, música, animes y juegos no son de mi propiedad, todos los derechos a sus respectivos dueños, solo la historia me pertenece, sin nada más que decir, disfruten del video. Chara en High School de XD. En el último corredor, Chara. Al fin lo logré, llegué al último corredor. Ahora, ¿dónde está ese saco de huesos con chistes malos en el culo? Sans. Supongo que ese soy yo, jeje. Su voz resonó desde el fondo del corredor, con un tono tan casual que, por un momento, casi parecía burlón. De repente, una campana resonó en el aire, su sonido grave y solemne llenando el corredor. La vibración de su eco parecía provenir de todos los rincones, anunciando que el juicio final estaba cerca, irremediablemente cerca. Sans. Bueno, niño, supongo que tuviste algunas dificultades para llegar aquí, ¿no? Al escuchar esas palabras, Chara se quedó inmóvil por un instante, su mente recordando los horrores de todo lo que había tenido que atravesar para llegar a ese momento. La batalla contra Undine, una lucha desgarradora, mucho más violenta que cualquier enfrentamiento anterior, donde sus golpes resonaban como explosiones de furia incontrolable. Las heridas, profundas y abrasivas, marcaban su cuerpo con cicatrices, no solo físicas, sino también emocionales. Y Metatóneo, que había renacido más fuerte, más cruel, más destructivo, lo había llevado al límite. Esta versión de él no solo era más grande, más imponente, sino que había evolucionado, como un cazador que no paraba hasta ver su presa destruida. Esas batallas habían sido un tormento de dolor y rabia. En este hard mode no había espacio para la compasión. Chara había sido forzada a enfrentarse con enemigos mucho más poderosos, sin posibilidad de dar un paso atrás. Cada golpe, cada esquiva, cada estratagema, había dejado marcas imborrables en su cuerpo. Y aunque ahora estaba aquí, en el umbral del juicio final, podía sentir el peso de esas cicatrices en su piel. Su rostro estaba más marcado que nunca, y su corazón, como un pozo de amargura, palpitaba con una sed insaciable de venganza. Las cicatrices que cubrían su cuerpo eran una prueba de lo que había sobrevivido, lo que había dejado atrás. Pero, a pesar de todo, la sonrisa torcida que ahora se dibujaba en sus labios mostraba lo que realmente había ganado. Una sed insaciable de poder. Chara ya no era la misma. Ya no era la niña que se había enfrentado a la muerte una y otra vez. Era algo más oscuro, más peligroso, más sádico. Sans. Tu expresión me dice todo. Bueno, niño, veamos tus estadísticas. El esqueleto comenzó a mover su mano hacia el aire, con un gesto que parecía casual, pero Chara sabía que no lo era. En un parpadeo, una pantalla holográfica apareció frente a ella, mostrando las estadísticas de su viaje, sus victorias y sus derrotas. Nombre: Chara. Nivel: 19. HP: 99. Ataque: 38, Defensa: 4, La pantalla se desvaneció lentamente, pero la sensación de que algo había cambiado en ella era palpable. Sans observó a Chara, su mirada fija, casi evaluadora. Sans. Vaya, parece que has llegado bastante lejos, niño. Aunque, dudo que tu alma pueda resistir mucho más de esto. No es que me importe, pero no todos los días me encuentro con alguien tan determinado, y tan rota, por así decirlo. Chara, ¿eso es todo? Estoy lista. Una sombra de ironía y desafío se deslizó por su rostro, mientras su cuerpo irradiaba una energía peligrosa. La sombra de un niño que una vez fue, ahora se había convertido en un ser que buscaba algo mucho más grande. La dominación, la fuerza absoluta, la capacidad de seguir adelante sin importar el costo. Sans. Veo que no eres el mismo niño que conocí antes.
Este va a ser un juicio interesante. Sans al terminar lo que tenía que decir, el aire comenzó a espesarse, como si la oscuridad misma estuviera absorbiendo la luz que quedaba. Cada rincón del corredor se volvía más opresivo, más sombrío. La luz palidecía, y los colores desaparecían, dejándolos atrapados en un mundo que solo existía en tonos de blanco y negro, como si el mismo juicio estuviera borrando todo rastro de esperanza. El tiempo comenzó a diluirse, estirándose en una espiral interminable que parecía aplastar el alma. Sans, ¿estás listo, asesino de hermanos? Las palabras de Sans caían como un eco profundo, una sentencia que retumbaba en el aire. Pero Chara no reaccionó. No una pizca de duda o arrepentimiento cruzó su rostro. En cambio, una sonrisa fría y sádica se dibujó en sus labios, una sonrisa que no era de miedo, sino de pura satisfacción, como si cada paso que había dado, cada alma que había destruido, fuera parte de una danza macabra que la deleitaba. Los ojos de Chara brillaban con una intensidad retorcida, y de ellos empezaron a caer gotas de un líquido negro, más oscuras que la propia noche. No eran lágrimas de dolor, sino de pura maldad, de un ser que disfrutaba cada segundo del sufrimiento ajeno. El negro fluía como un veneno, recorriendo su rostro y en la boca también fluyendo un líquido negro, resbalando por su cuello y cayendo al suelo, disolviendo el aire con su pesadez. Sans, hay un hermoso día allá afuera, los pájaros cantan, las flores florecen, en días así, niños como tú deberían arder en el infierno. La voz de Sans era suave, casi como una canción triste, pero las palabras que pronunció cortaban el aire como cuchillos. Era una condena disfrazada de poesía, una ironía brutal que se estrellaba contra la cara de Chara. Sin embargo, Chara no mostró ninguna reacción a la provocación. No hizo un solo movimiento, ni una palabra. Simplemente se quedó mirando a Sans, con esos ojos negros que reflejaban solo oscuridad, vacíos de compasión y llenos de un mal que no conocía límites. Simplemente se quedó mirando a Sans, con esos ojos negros que reflejaban solo oscuridad, vacíos de compasión y llenos de un mal que no conocía límites. El silencio entre ellos era abrumador, espeso y frío, como si el aire mismo estuviera observando el duelo, conteniendo la respiración. Las sombras a su alrededor parecían alargarse, distorsionarse, como si el propio espacio fuera consciente de lo que estaba por suceder. Chara no necesitaba hablar. Su mirada lo decía todo. Disfrutaba de cada segundo de esta caída, de cada alma que había arrastrado a la oscuridad, de cada vida que había destruido para llegar hasta aquí. La mirada de Chara era la de un ser que había abrazado el caos, que se alimentaba de la desesperación y la ruina, y que ahora estaba disfrutando del poder que emanaba de la tormenta que había desatado. Sans la observó por un momento más, como si tratara de comprender lo que había frente a él, pero al final, su sonrisa no desapareció. Solo se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera aceptando lo inevitable. Sans, parece que te has convertido en algo más que un niño. Algo que incluso yo no puedo comprender. Bueno, niño, si eso es lo que quieres, prepárate para lo que viene. La energía a su alrededor se tensó aún más, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, de una fuerza primitiva que estaba por desatarse. El silencio se rompió, pero la atmósfera seguía impregnada de la misma oscuridad, de la misma quietud inquietante que solo precede a lo peor. El juicio final. Chara vs Sans no perdió tiempo. En un parpadeo, su ojo se iluminó con un brillo azul profundo. Activando su habilidad más poderosa, el Gaster Blaster. Los huesos y las explosiones de energía surcaron el aire, atacando a Chara sin piedad. Chara, demasiado confiada en su habilidad, no reaccionó a tiempo. Los huesos atravesaron su cuerpo, perforando sus órganos vitales con un sonido espantoso de crujidos y desgarros, causando un dolor insoportable. Al mismo tiempo, los Gaster Blasters comenzaron a disparar, quemando la piel de Chara, dejando al descubierto sus huesos, mientras el fuego abrazaba su cuerpo. El impacto fue brutal, y Chara cayó al suelo, empapada en su propio charco de sangre. Pero, como era de esperarse, Chara no estaba terminada. De repente, la oscuridad la envolvió por completo, llevándola a un lugar vacío y negro, solo interrumpido por una pantalla flotante que decía punto de guardado. Un clic, y todo volvía a comenzar. Chara apretó continuar, y la pantalla desapareció, dejándola frente a Sans una vez más. Sans la miró, su sonrisa irónica nunca desapareciendo de su rostro. Sans, hola. Pareces frustrada por algo, supongo que soy bueno en lo que hago, ¿eh? Antes de que Chara pudiera siquiera reaccionar, Sans lanzó un hueso gigante hacia ella, y con un movimiento fluido, lo estrelló contra su alma.
El impacto la hizo caer, gravemente herida, pero al instante, el reseteo comenzó una vez más. Sin darle tiempo a respirar, Sans invocó su poder, agarrando la alma de Chara con una mano invisible y la estrelló contra las paredes del corredor. Los golpes fueron brutales, haciendo que Chara cayera una vez más al suelo, con heridas graves y el cuerpo hecho pedazos. Pero Chara no se rindió. Esta vez, se levantó lentamente, sacando una bola de nieve de su bolsillo y mordiendo con fuerza. La bola de nieve la recuperó parcialmente, restaurando parte de su HP, su alma oscura reviviendo con un hambre insaciable. Chara sonrió de nuevo, su rostro empapado en sangre, pero la determinación brillando en sus ojos. No se detendría. No sin una batalla épica. Chara convocó cuchillos rojos, que había desbloqueado a lo largo de su sangrienta aventura y incalculables reseteos. El aire a su alrededor se volvió pesado, con una multitud de cuchillos flotando, afilados y listos para atacar. Chara los lanzó hacia Sans. Sans, sin mover un músculo, esquivó los cuchillos con una agilidad impresionante. Un cuchillo, sin embargo, alcanzó su objetivo, pero antes de que Chara pudiera celebrar, Sans contraatacó. Con un hueso en mano, se lanzó hacia ella en una feroz batalla cuerpo a cuerpo. Cada golpe resonaba como un trueno, las paredes temblaban con cada choque. Sans, ¿crees que me iba a quedar quieto para que me golpearas? La voz de Sans estaba cargada de burla, pero Chara solo sonrió con más intensidad, disfrutando del desafío. Cada golpe, cada corte, cada segundo de dolor era parte del juego, parte del caos que Chara había abrazado. No había miedo, solo una inmensa satisfacción en su interior. Pero Sans no era un simple oponente. Con un rápido movimiento, cortó el cuello de Chara, enviándola una vez más al reseteo. La niña cayó, pero en su alma solo había un pensamiento: adaptarse. Durante los siguientes 135 reseteos, Chara se vio enfrentada a Sans una y otra vez. Cada vez, se volvía más fuerte, más astuta. Aprendía de cada error, de cada golpe recibido, hasta que, finalmente, su habilidad para esquivar y atacar alcanzó un nuevo nivel. Chara ya no era solo una niña enfrentándose a un monstruo. Había crecido en la oscuridad, en la repetición del reseteo. Al final, Chara se detuvo un momento, mirando a Sans con una mirada tan fría como la muerte misma. Sans no dijo nada al principio. Solo levantó un dedo y lo apuntó hacia Chara, como si estuviera marcando el inicio de otro ciclo. Ella, con su sonrisa sádica, giró rápidamente, solo para ver un Gaster Blaster frente a ella. Con reflejos rápidos, Chara saltó al aire, esquivando la explosión de energía. Pero antes de que pudiera aterrizar, sintió el ardor de la quemadura en su piel. Un Gaster Blaster había disparado desde arriba, alcanzándola con una fuerza brutal. La piel de Chara se carbonizó en algunos lugares, pero ni el dolor ni la sangre la hicieron vacilar. El reseteo la envolvió, y el ciclo comenzó de nuevo. Chara, ahora más que nunca, estaba acostumbrada al sufrimiento. Cada reseteo la hacía más fuerte, más despiadada, y nada podría detenerla. Cuando la oscuridad desapareció y regresó al corredor, Sans ya la estaba esperando, su postura inconfundible y su mirada tranquila. Pero esta vez, Chara no parecía tan vulnerable. Se levantó con una sonrisa cruel, sin mostrar ni una pizca de duda en su rostro. La mirada en sus ojos era más peligrosa, más determinada. Sans, al ver a Chara nuevamente, dejó escapar una sonrisa irónica, como siempre lo hacía, acostumbrado a verla renacer una y otra vez. Sin embargo, cuando Chara dijo esas palabras, la sonrisa de Sans desapareció casi de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, y una sombra de seriedad cayó sobre él. Chara, este será mi último reseteo, prepárate. Sans no dijo nada al principio, solo la observó en silencio, sabiendo que algo había cambiado en su oponente. La confianza que Chara emanaba era palpable, y esa calma inquietante, esa seguridad de que esta vez todo sería diferente, no pasaba desapercibida. Chara sacó un cuchillo, con un movimiento fluido y preciso, y lo levantó hacia Sans, señalándolo como si estuviera marcando su destino. Luego, sin perder la compostura, se ajustó el cabello con calma, como si estuviera preparándose para la batalla final. Chara sacó algo de su cuello, un collar dorado con la forma de un corazón. El corazón brillaba con un resplandor dorado, casi irreal en mediodía, lo volvió a colocar alrededor de su cuello, ajustándose a su nueva postura, lista para enfrentar a Sans de nuevo. Sans la observó en silencio, su expresión ahora completamente seria. Ya no había rastro de su habitual sonrisa burlona. Sabía que esta batalla sería diferente. Chara había cambiado, y ahora, el peso de esa confianza se sentía en el aire.
Sans, esta vez será diferente. La atmósfera se cargó con una tensión palpable. El aire a su alrededor parecía detenerse, como si el mundo estuviera esperando que uno de ellos cayera. Y en ese momento, ambos sabían que la batalla final había comenzado. El juicio final. Chara vs Sans, parte 2, Chara no perdió tiempo. Con una sonrisa sádica en su rostro, lanzó una serie de cortes de energía desde su cuchillo, cada uno cargado con su determinación de terminar el ciclo. Sans los esquivó con su habitual facilidad, teletransportándose de un lado a otro, como si el combate fuera solo un juego para él. Pero esta vez, Chara lo seguía con la mirada, anticipando sus movimientos. Cuando Sans contraatacó con una lluvia de huesos, Chara giró su cuchillo con una precisión escalofriante, desviando cada proyectil. Justo cuando parecía que tenía el control, Sans apareció frente a ella en un parpadeo, sujetándola por la cara con una fuerza brutal y estampándola contra el piso del corredor. El impacto resonó como un trueno, haciendo vibrar el aire. Chara, herida pero lejos de rendirse, usó la fuerza de sus brazos para liberarse del agarre. Con un salto ágil, se incorporó y lanzó un corte directo al cuello de Sans. Pero el esqueleto reaccionó rápidamente, invocando huesos puntiagudos para bloquear el ataque. La batalla se tornó cuerpo a cuerpo, un duelo entre cuchillo y hueso. Sans mantenía su agilidad, pero en un instante de descuido, Chara logró rozar su suéter con la hoja, dejando una rasgadura apenas visible. Por primera vez en la batalla, Sans pareció preocupado. Miró la rasgadura en su ropa y, con una voz seria, le habló a Chara. Sans, mira, niño, ¿qué te parece si te perdono, y tú podrías perdonarme también? ¿No haría eso mi trabajo un poco más fácil? Chara no respondió con palabras, sino con acción. Su sonrisa cruel se ensanchó mientras intentaba asestar otro tajo directo a Sans. Él esquivó con facilidad, dejando escapar un suspiro. Sans, valía la pena intentarlo. De inmediato, Sans invocó un torrente de huesos que llenaron el corredor, y con un brillo en su ojo, tomó el control del alma de Chara, lanzándola directamente hacia el ataque. Chara, aunque experimentada en evitar la muerte, no salió ilesa. Cortes y quemaduras marcaban su cuerpo, pero antes de que pudiera sucumbir, sacó una tarta y recuperó toda su energía. La batalla continuó con una intensidad aterradora. Sans, agotado pero determinado, aparecía y desaparecía, lanzando ataques desde todas direcciones. Gaster blasters cubrían las paredes del corredor, disparando ráfagas de energía que obligaban a Chara a moverse constantemente para evitar ser pulverizada, aunque también tenía que pelear con Sans cuerpo a cuerpo, pero el cansancio ya le estaba consumiendo. Finalmente, con su energía al límite, Sans se detuvo en medio del corredor. Su respiración era irregular, y su tono, más grave de lo habitual, marcaba el clímax de la batalla. Sans, prepárate. Este es mi ataque final. Chara, al escuchar esto, se lanzó hacia él con todo lo que tenía, intentando eliminarlo antes de que pudiera completar su ataque. Pero cada vez que intentaba asestar un golpe, Sans se teletransportaba, burlándose de sus intentos. Aunque casi sin fuerzas, logró esquivar cada corte, hasta que, en un último esfuerzo, atrapó el alma de Chara y la estampó contra las paredes del corredor. Chara, con heridas graves y casi sin poder moverse, se levantó de entre los escombros. Su determinación era lo único que la mantenía en pie. Al ver que Sans no la atacaba, le preguntó con una mezcla de burla y curiosidad. Chara, ¿por qué no terminas con esto? ¿Dónde está tu ataque especial? Sans, con una sonrisa cansada, respondió. Sans, no hay ataque especial. Pero tengo esto. Con un movimiento de su mano, Chara fue encerrada en una jaula de huesos, su alma inmovilizada por el poder de Sans. Intentó escapar, pero cada vez que lo intentaba, los huesos se reforzaban con un brillo azul. Sans, con su ojo brillante, se mantenía firme, pero el agotamiento finalmente lo venció. Sus párpados comenzaron a cerrarse, y en un instante de debilidad, cayó dormido. Chara, al ver su oportunidad, escapó de la jaula con rapidez. Aprovechando la vulnerabilidad de Sans, se acercó con su cuchillo en mano. En un movimiento rápido, asestó un corte a Sans, quien apenas logró esquivarlo. Sans, ¿creíste que podrías? Antes de que pudiera terminar, Chara lo tomó por sorpresa con un segundo corte, esta vez alcanzando su cuerpo. Sans, gravemente herido, retrocedió tambaleándose. Sans, bueno, creo que llegó mi final. Con paso lento, Sans comenzó a caminar hacia la salida del corredor, pasando junto a Chara. Antes de desvanecerse en polvo, miró hacia el cielo, y con voz débil, susurró. Sans,
¿Quieres algo? Explorando lo desconocido después de terminar con Sans, Chara avanzó hacia el final del corredor, su cuchillo aún goteando polvo y sangre. Estaba lista para enfrentar al rey de los monstruos y concluir su masacre. Pero justo antes de cruzar al siguiente tramo, algo inusual ocurrió. Una grieta oscura apareció de la nada, flotando en el aire como una herida abierta en la realidad. Chara se detuvo, desconcertada. En todas las rutas que había recorrido, nunca había visto algo similar. Esto no formaba parte del ciclo. Antes de que pudiera reaccionar, la grieta comenzó a absorberla con una fuerza imparable. Sus pies fueron arrancados del suelo, y aunque intentó resistirse, su cuerpo entero fue tragado por el abismo. El viaje fue atroz. Un dolor indescriptible atravesaba cada fibra de su ser, como si la estuvieran desgarrando y recomponiendo al mismo tiempo. Chara, quien ya había experimentado muerte y sufrimiento incontables veces, sintió un nivel de agonía que superaba todo lo que había vivido antes. Su determinación, aunque inmensa, apenas pudo sostenerla en ese lugar entre dimensiones. Cuando Chara finalmente abrió los ojos, se encontró tirada en el suelo. Al levantarse lentamente, notó que estaba en un bosque frondoso. Los árboles altos y sombríos eran inquietantemente familiares. Miró a su alrededor, y el aire cargado de humedad y hojas secas bajo sus pies le recordaron al monte Ebot. Pero algo no cuadraba. Girándose hacia un claro cercano, Chara vio el agujero donde había caído la primera vez que comenzó todo. Se acercó, observando el borde oscuro del precipicio, y una extraña sensación la invadió. ¿Era realmente su mundo? Algo en el aire, en la forma en que la luz atravesaba las ramas, le resultaba diferente. Mientras intentaba procesar lo que había pasado, el recuerdo de la grieta volvía una y otra vez. ¿Qué fue eso? ¿Dónde estoy realmente? Pensó. La idea de que todo hubiera cambiado empezaba a germinar en su mente. Por un instante, Chara sintió un impulso casi irresistible de lanzarse al agujero. Era como si al caer pudiera regresar al ciclo que conocía, al mundo que lo había moldeado. Sin embargo, algo en su interior, un instinto que no entendía del todo, le susurró que no era el momento adecuado. Con un leve suspiro, reprimió el deseo y siguió su camino hacia la ciudad. A medida que avanzaba, su mirada se perdía en el entorno que lo rodeaba. Había algo inquietante en el paisaje, aunque no lograba identificar exactamente qué era. No obstante, decidió ignorar la sensación y centrarse en su destino. Cuando finalmente llegó a la ciudad, quedó asombrado por su magnitud. Edificios altos, calles bulliciosas, y un flujo interminable de personas que parecían siempre tener prisa. Todo era nuevo y desconcertante para él. Intrigado, comenzó a explorar. Recorrió calles, observó escaparates, y trató de entender las dinámicas de este mundo. En su recorrido, se cruzó con varios comerciantes que vendían productos en pequeños puestos. Uno de ellos llamó su atención, con su exhibición de frutas frescas. Chara se acercó al vendedor y, con curiosidad, le preguntó qué ofrecía. «Vendemos frutas», respondió el comerciante. «¿Qué deseas llevar?» Chara, intrigado por el colorido surtido, señaló 2 piezas de fruta. «Dame estas 2», dijo, con un tono neutral. El comerciante asintió y respondió con naturalidad. «Serán 84 yenes». Chara frunció el ceño, confundido. La palabra yenes no significaba nada para él. Recordó las monedas que había recolectado en el subsuelo y, con algo de duda, sacó unas cuantas y las extendió hacia el comerciante. Este, al mirarlas, puso una expresión de desconcierto que pronto se transformó en irritación. «¿Esto es una broma?», dijo el hombre, con el ceño fruncido. Chara negó con la cabeza, incapaz de comprender lo que estaba mal. El comerciante, exasperado, señaló con firmeza. «Esas monedas no tienen ningún valor aquí. Si no tienes yenes, será mejor que te vayas». Chara no dijo nada. Simplemente se dio media vuelta y se alejó del puesto, con un leve rastro de frustración en su expresión. Mientras caminaba, su mente no dejaba de reflexionar sobre la interacción. Había algo en la actitud del comerciante, en su desprecio, que le provocaba un creciente desdén por los humanos. «Son detestables», pensó Chara, mientras sus pasos lo llevaban más profundo en la ciudad. Una sensación de alienación se apoderó de él, aunque en el fondo sabía que esta experiencia era apenas el comienzo de su verdadero entendimiento de este nuevo mundo. La noche cayó, envolviendo todo en una densa oscuridad. Chara, sin un rumbo claro y sintiendo una creciente desesperación, consideró regresar al monte Ebot y lanzarse por el agujero, esperando algo, cualquier cosa. Pero entonces, algo llamó su atención.
Un viejo almacén abandonado a pocos metros de distancia. Pensó que sería un buen lugar para pasar la noche y evitar la intemperie. Al entrar, un hedor nauseabundo lo golpeó de inmediato, haciendo que frunciera el ceño. La atmósfera era opresiva, cargada de humedad y algo más que no podía identificar. Decidido, avanzó con cautela hacia el interior, sus pasos resonando suavemente en el suelo de madera podrida. A medida que se adentraba, vio algo que lo dejó momentáneamente paralizado. Allí, en medio del almacén, una criatura grotesca, un monstruo deforme y mucho más espantoso que los que había conocido en el subsuelo, estaba devorando a un humano. La sangre se deslizaba lentamente por el suelo, formando charcos oscuros. Aunque la escena no le importó demasiado, la criatura pronto desvió su atención hacia él. «Oye, niño», gruñó el demonio, con voz ronca y grave, «¿qué haces por aquí?». Chara no respondió. Su mirada se mantuvo fija, fría e inexpresiva, como si no le importara lo que el demonio dijera. «Parece que tienes miedo», dijo el demonio, burlándose al ver su silencio. «Bueno, aprovechando que estás aquí, te devoraré también». Con un rugido salvaje, el demonio se abalanzó hacia Chara. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, algo extraño ocurrió. En un parpadeo, el demonio se detuvo bruscamente. Confundido, miró su brazo derecho, o más bien, donde debería estar. Su extremidad había desaparecido, como si se hubiera desintegrado. «¿Qué?», balbuceó, sin entender lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera procesarlo, una punzada de dolor lo atravesó. Miró hacia abajo y vio que le faltaba una pierna. El terror lo consumía mientras intentaba mantenerse en pie, pero sus esfuerzos eran en vano. El demonio alzó la mirada hacia Chara, y lo que vio le heló la sangre. El niño tenía las pupilas completamente negras, un abismo insondable que parecía devorar toda la luz a su alrededor. «¿Quién eres tú?», tartamudeó el demonio, su voz llena de miedo. Luego corrigió rápidamente, presa del pánico. «No, ¿qué eres?». Chara no dijo nada. Simplemente levantó un dedo, llevándolo lentamente a sus labios en un gesto de silencio. El demonio quedó petrificado, incapaz de moverse, como si una fuerza invisible lo mantuviera atado en su lugar. Entonces, el almacén se llenó de gritos desgarradores, resonando en la oscura noche. Afuera, todo permanecía tranquilo, como si el mundo hubiera decidido ignorar el horror que estaba ocurriendo. Fin del prólogo. Nota del autor. Bueno, espero sí que me demore en editar este video, y les quisiera preguntar si quieren que sea con imágenes o sin imágenes, además que muy pronto subiré otro fic, y denme ideas para este fic, de cómo quieren que sea Chara, una sádica total que se carga a todos del mundo de XD, subiendo de nivel como un enfermo, o que sea una Chara que se una al clan de la perra carmesí, ustedes deciden.